diálogos. Este es el segmento diálogos del Montonero. Ya no es tarde, es casi noche. Estamos llegando casi hasta las 7 de la noche, un poco menos. Pero tiene que ser una edición especial porque hoy día el Congreso está discutiendo el proceso de vacancia que inició la semana pasada. Y lo está haciendo luego de que el tribunal descartara la contienda de competencia que planteó el Ejecutivo. Al descartar esa contienda de competencia que pretendía paralizar el proceso de vacancia, el presidente asistió el día de hoy al Congreso. Asistió muy brevemente, no hizo, hizo un discurso más que una defensa, como si estuviera dirigiéndose al Congreso o a la Nación. Se quedó su abogado, que se ciñó estrictamente a los temas jurídicos, y los congresistas hablaron. Pero la gran pregunta que surge en el país, en las instituciones republicanas, en la mayoría, es ¿qué va a suceder mañana frente a la eventualidad que no haya vacancia o que haya vacancia? Los peruanos se preguntan, se formulan esas preguntas. ¿Qué hacemos mañana? La incertidumbre es es el concepto, es el personaje que acompaña esta coyuntura. Y bueno, para tratar estos temas hemos convocado a dos líderes políticos de reconocida trayectoria: a Jorge del Castillo, líder reconocido del partido aprista, y a Juan Cheput, líder del partido Contigo y reconocido político de larga trayectoria en el siglo XXI, en este siglo XXI. Bueno, lo hemos convocado para buscar salidas, para explorar posibilidades, no solamente para diagnosticar o ensayar desenlaces, sino buscar salidas. Entonces, la primera, muchas gracias Juan, muchas gracias Jorge por aceptar esta invitación. Buenas noches. Encantado, buenas noches. La primera pregunta que yo les planteo a ambos es, ante la eventualidad que haya vacancia o no haya vacancia, ¿cómo se tramita la posibilidad de la reconstrucción de una unidad nacional, la reconstrucción de puentes, la reconstrucción de diálogos? Finalmente, en cualquier escenario, eso va a ser una necesidad para la República, para el país y la política. No sé, Jorge, para comenzar. Sí. Bueno, muchas gracias primero por la invitación, Víctor Andrés, y un saludo especial para Juan, que compartimos este panel. Mira, yo creo que el requisito básico para que haya un futuro en paz es que todas las partes, y eso no lo he escuchado del presidente ni de sus defensores, que se comprometieran a acatar lo que se resuelva, para bien o para mal, pero acatarlo. De ahí nace un problema, porque yo he escuchado a uno de los abogados de oficio, ¿no?, del señor Vizcarra, virtualmente haciendo sedición, porque así es sedición. Está pretendiendo confabular y crear las condiciones de una situación adversa ya a la constitucionalidad. Pero nos proyectamos un poquito más adelante, ¿no? Manuel Merino de Lama asume la presidencia como la asumió Valentín Paniagua, en este caso de una vacancia. Yo, mira, doy mi cabeza que haría un gobierno de unidad nacional, de convocatoria, y no de pregabinete como esa payasada que han querido hacer, francamente. Es una falta de seriedad lo que hizo este joven ministro Inchaustegui, ¿no?, pretendiendo echar barro a una situación, como si personajes de tercero o cuarto nivel fueron los que están armando el gabinete. Eso es mentira, o sea, es una patraña completa, el cuento de la conspiración. No, si asumiera responsabilidades constitucionales, señor Merino, creo que debería llamar a un gabinete de unidad nacional, a una convocatoria amplia, convocar a los mejores. Y esto, más bien, yo creo que le daría mucha estabilidad al Perú, porque aquí se juega con el argumento de la inestabilidad. Y resulta que en estos 6 meses y un día que estamos en esta emergencia, pero en menos tiempo ya hemos tenido 3 primeros ministros, 3 ministros de salud, 4 ministros del interior, 4 jefes de la policía. Entonces, ¿de qué estabilidad estamos hablando?, ¿no? Entonces, eso es una falacia, lo de la estabilidad. Entonces, yo veo un país que podemos estabilizar y mejorar las cosas tanto en el área de salud como en el área de la seguridad y la economía. Estimado Juan,
La unidad nacional también debe valer en la hipótesis de que el presidente, la mayoría de los observadores señalan que seguramente la vacancia no va a proceder, pero en esa hipótesis, porque estamos en la hipótesis, el Congreso no ha decidido, también tendría que convocar la unidad nacional. ¿Cómo va a poder gobernar sin unidad nacional? Por supuesto. Primero que nada, un afectuoso saludo para ti, Víctor, y para Jorge, personas a las cuales respeto mucho y me alegra estar en este panel con ustedes. Mira, yo considero que la situación política del presidente ha quedado muy vulnerable. La República, a tan solo menos de un año de su bicentenario, no puede continuar en una situación como esta. A lo que señalaba Jorge, de que hemos tenido 3 presidentes del Consejo de Ministros, una serie de ministros de salud, yo diría de que en este periodo hemos tenido 3 intentos de vacancia, de los cuales uno culminó en la renuncia del presidente Kuczynski. Uno abortó y uno se está en estos momentos discutiendo. Entonces, el presidente Vizcarra se equivoca de plano si él cree que salir airoso significa que hoy no se logren los 87 votos. Él ya quedó muy dañado en lo que se refiere a su desenvolvimiento político. No solamente porque los audios lo mellan en cuanto a autoridad, discutir con una secretaria, un lenguaje realmente penoso para lo que significa el entorno más íntimo en las alturas del poder, etcétera, etcétera, sino porque él la ha emprendido contra el Parlamento. Los ha tratado a través de sus allegados, de sediciosos, de conspiradores. Tiene un ejército en las redes sociales que atacan directamente al prestigio. Entonces yo creo que no quedaría otra opción que un gabinete de unidad nacional. Estás hablando de la hipótesis de que el presidente, digamos, no proceda a la vacancia. El propio Así presidente. es, el propio presidente tiene que convocar, y lo he manifestado hace poco. Mira, inclusive yo he planteado el relevo de los altos mandos, porque desde el momento que se cuadran detrás de Martos, en plena jornada preelectoral, mejor dicho, ya electoral, porque estamos ya en un año definitivo, hay elecciones generales el próximo mes de abril, me parece un pésimo caso de las Fuerzas Armadas. Yo creo que el presidente de la República sí o sí tiene que prescindir del general Martos y convocar a una personalidad. Esa personalidad tiene que tener experiencia política, tiene que tener capacidad de convocatoria. Voy a hablar de un perfil similar al de Jorge del Castillo, o de Antero Flores, o de Hernando de Soto. No necesitamos improvisados. Necesitamos personas que tengan experiencia política, capacidad de generar consensos y conocimiento del manejo del Estado. Eso no se logra muy fácilmente. Y en el Perú tenemos un capital humano contado con los dedos de las manos. Entonces, el presidente de la República tiene que ir a ese gabinete para que de esa manera le permita desenvolverse adecuadamente en el periodo que le queda. Bueno, qué interesante, ¿no? O sea, siempre, digamos, claro, cuando uno plantea el tema de la unidad nacional aparece medio romanticón, medio al margen de la realidad, pero muchas veces en una guerra, en una colisión de poderes, es la única bandera que te queda. Y qué interesante que Jorge diga que la hipótesis de que el señor Merino asuma la presidencia y tú señales de que en la hipótesis de que el señor Vizcarra se mantenga en el poder, ambos están obligados a convocar a un gabinete de unidad nacional. De lo contrario, esta crisis continúa. Pero ustedes son 2 políticos. Si hubiese habido reelección, casi estoy seguro que ustedes hubieran estado en el Congreso, deberían estar en el Congreso. La no reelección es la peor arma contra una república, porque los políticos son experiencia. Por eso en Roma habían los senadores, el Senado, el Senatus, la idea de que los hombres con experiencia tienen la sabiduría para gobernar. Yo quiero preguntarles a ambos lo siguiente: ¿cómo explicamos este periodo político? Miren, 2 intentos de vacancia, lo ha señalado Juan. La renuncia de un presidente. El cierre, a mi entender, un cierre inconstitucional del Congreso. Como periodista tengo que señalar que hay otro sector que dice que es constitucional. Y ahora este proceso de vacancia. Pero en medio de todo esto, una guerra sin cuartel. Y por otro lado,
No hay referencias en este país a quien recurrir en medio de una crisis. No hay los sabios, los senadores a los cuales generalmente recurre una república en medio de una crisis. ¿Cómo hemos llegado a esto, Jorge? ¿Tienes alguna explicación, algún diagnóstico? ¿Qué nos ha pasado? Si en 2016 estábamos llenos de optimismo. Habían ganado dos sectores de la derecha y los antisistemas habían sido excluidos, digamos, de la mayoría popular. Bueno, mira, Juan ha citado tres intentos de vacancia, es verdad. Y en los dos primeros, el señor Vizcarra ha sido partícipe. No venga a decir ahora que no lo fue. Partícipe y beneficiario. Y una cosa muy importante, ya que él habla pues de conspiraciones. Mientras Pedro Pablo Kuczynski todavía era presidente, estaba en camino a las vacancias, no se votaba, el señor Vizcarra llamó a varios políticos peruanos a anunciarles de que él estaba presto a asumir la responsabilidad de presidente de la República si es que la vacancia se daba. Yo fui una de las personas que recibió esa llamada. Y así como yo, varios. Y esto lo cuento, primero porque no es ningún secreto, esto es una cosa que se sabía y esto ya solamente es un recordaris, sino porque ahora se llenan la boca hablando de conspiración, sediciones y complots, cuando lo que él hizo en su momento fue un complot contra el presidente elegido que le llevó a él en la fórmula presidencial. Entonces, esto es muy importante que el pueblo lo sepa y lo tenga en mente, ¿no? Entonces, yo veo que todas estas olas políticas que se han formado nacen allí en ese problema, esos primeros intentos, ¿no? ¿Tú no crees, por ejemplo, Jorge, de que el hecho de que dos derechas hayan pasado a la segunda vuelta en 2016, llenando de mucha esperanza a los peruanos, porque había una derecha popular y una derecha tecnocrática, empresarial, y la guerra política que hubo, ¿no crees tú finalmente que es la explicación de este deterioro republicano que estamos viendo? Porque finalmente no nos dimos cuenta que hay sectores colectivistas, de izquierdas, comunistas, que hace mucho tiempo vienen alentando una visión contrasistema, antes de que... Bueno, sin duda, creo que la reacción fujimorista a la presidencia de PPK, porque PPK dijo algunas frases infelices respecto a Keiko, ¿no? Motivan una reacción, yo diría, no cerebral, hepática, ¿no? Que nos conduce a un descalabro tanto del sistema como de los propios partidos que forman parte de esto, ¿no? Entonces, y esto ha traído uno tras otro problema, una confrontación abierta, cuando el Perú lo que hubiera podido ganar, ¿no? Es más, yo pensé, por eso yo voté, permíteme, Víctor Andrés, contra la vacancia de Kuczynski, porque yo me daba cuenta, y ahí está el valor de la experiencia, que no está escrito en ningún libro, te das cuenta, no hay ningún manual, simplemente está en el disco duro de una persona que ha vivido la vida, y no podemos dar un salto al vacío. Y eso era un salto al vacío. Como yo veo que si las fuerzas democráticas no se unen, el 2021 podemos tener otro salto al vacío. Entonces, yo la vi, yo me di cuenta, uno aprende a mirar pues bajo el petróleo, ¿no es cierto? Y te das cuenta, oye, cuidado acá hay un problema grave y serio que nos puede traer, y fíjate, dicho y hecho, ¿no? Sí, pues. ¿Y esto por qué? Porque a mí me olía del señor Vizcarra, a quien yo había tratado muy pocas veces, cuando hicimos la negociación del Moqueguazo, ¿recuerdas? ¿No? Él era el que empujaba atrás, pero no quería aparecer. Esa fue la apreciación que yo tuve de él. Entonces, no me convence en su transparencia, en su franqueza, ¿no? En su limpieza para hacer política. Dijémoslo a Juan. Juan, esta idea, esta guerra que hubo entre las dos derechas, ¿puede ser la causa, la explicación de este deterioro republicano impensable después de las elecciones? En la historia del Perú político siempre ha habido conflictos de facciones.
en todos los gobiernos, sin excepción, ha habido grandes enfrentamientos y sobre todo ha habido una pugna por el poder, pero esta ha sido leal, franca. Lo peor que le puede pasar a un presidente de la República es que al interior de su gobierno surja una facción que no se haga evidente, pero que empiece a serruchar, que es lo que hizo Martín Vizcarra. A lo que ha señalado Jorge, yo le agregaría que hace muy poco Daniel Córdoba, en el programa de Milagros Leiva, indicó que Villanueva lo ponía al teléfono con Vizcarra, cuando Vizcarra era vicepresidente y Pedro Pablo Kuczynski estaba peleándose la vacancia. Mira, tú imagínate el siguiente escenario, que hoy salga una noticia donde digan que yo, Juan Ceput, participé en reuniones con aquellos políticos que estaban buscando la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cómo quedaría? Como un vulgar traidor. Bueno, el señor Vizcarra no solamente llamaba ofreciéndose, sino de que Villanueva lo colocaba al teléfono tal como ha dicho Daniel Córdoba. Entonces, una persona con esas características ya de por sí genera un problema. Por eso es que yo le pido al país, permíteme por favor, cuando yo con calma digo, y también en la línea que ha planteado Jorge del Castillo, viendo que se viene un descalabro, yo digo, abramos los ojos. Si no vamos a un nuevo gabinete, esta situación va a empeorar en 2 semanas. O sea, el pueblo necesita una prenda. Tú con bastante inteligencia has señalado de que no tenemos referentes. Ese es parte del drama. Yo lo defino con palabras de Sartori. No hay políticos ancla. Hay políticos con mucha experiencia, como por ejemplo Jorge, el mismo Antero, Vitocho, Víctor Andrés García Belaúnde, con mucha experiencia, pero no hay políticos que zanjen el debate. Yo creo que el daño que sufre el Perú al no tener a políticos en estos momentos, como Alan García o Valentín Paniagua, que zanjarían, porque son políticos anclas. O sea, el Perú no estaría a la deriva, lo anclas, ¿no? Porque gira el debate en relación a lo que puedan plantear, es terrible. A eso agrégale que no tenemos un sistema de partidos. Y lo peor, yo creo que el deterioro se agudiza con la disolución del Congreso, porque ya no hay respeto para las instituciones. Ha sido una disolución completamente inconstitucional. Lo que pueda decir el tribunal en ese sentido no tiene validez, y a partir de ahí empieza una caída libre y una polarización sin cuartel. No hay un centro. Hay una polarización. Sí, no. Y en el medio, el que se atreva a ponerse en el medio, le disparan de los 2 lados. Y por otro lado, yo quisiera terminar, para dejarte el paso a ti y a Jorge, la incapacidad del debate público. Tú no puedes plantear una posición distinta porque de inmediato eres descalificado. Y la ausencia de debate público lleva a esta histeria colectiva que en estos momentos tenemos. Mira, qué importante es lo que acabas tú de señalar, la ausencia de un centro en el país, porque no tienes políticos anclas, no tienes senadores, no tienes referentes, pero tampoco tienes un centro político en el país que pueda morigerar las alas, los enfrentamientos y las confrontaciones, porque todo el mundo se pone en el extremo. Eso es muy importante, ¿saben por qué? Yo alguna vez estuve en Venezuela en el 2007 y percibí, antes de que el chavismo lograra controlar todo el Estado, el poder, todavía había oposición, que no había centro. Pero en ese momento yo recordé que en los peores momentos del Fujimorato, cuando Montesinos quería recentralizar todo el poder, tampoco había centro, ¿no? Entonces, eso es un problema en un sistema político. Pero, digamos, mirando hacia adelante, o sea, imaginémonos ¿cómo ustedes prevén las elecciones del 2021 en este contexto, ¿no? Pero antes quiero plantearles un tema. Ustedes son políticos de larga trayectoria. ¿Por qué los políticos que luchan por el equilibrio de poderes, por el control político, defienden tan poco al sector privado? Se los planteo así, directamente. Porque no se entiende esto. La defensa del sector privado en realidad es la defensa de un sector que contrapesa la posibilidad de una ola de estatizaciones, de una colectivización y por lo tanto de un aumento de centralización del poder en un proyecto autoritario.
Por eso, los ministros y los burócratas del Frente Amplio del gabinete lo que han querido es ahogar y liquidar al sector privado con los protocolos de salud, con las actitudes SUNAFIL, con los sistemas las etapas de reactivación. Han querido liquidar al sector privado, pero los políticos republicanos que defienden el equilibrio de poderes dentro y fuera del Congreso generalmente muy pocas veces defienden al sector privado, como si no entendieran que el sector privado es una especie de control del poder y de la centralización del poder. Jorge, antes de entrar a la mirada hacia adelante, hacia el 2021. Bueno, mira, yo creo que estás ante dos políticos, Juan Cheput y yo, que sí hemos defendido la actividad privada dentro de la pluralidad económica que tiene que tener el país, ¿no? Jamás hemos hecho una cosa que pueda atentar contra la libre empresa o la libre contratación. Pero más yo te voltearía la pregunta, Víctor Andrés. ¿Por qué el sector privado no apoya a los políticos serios, a la gente que tenemos visión de Estado? Porque los medios de comunicación son empresas privadas. Y pregúntale a Juan, y yo también te podré responder, ¿cuántas veces nos han invitado los medios grandes, entre comillas, en los últimos tiempos? ¿O no es verdad que nos han sacado del medio? Entonces, te das cuenta que es una falta de consecuencia, ¿no? De medios de comunicación que son grandes empresas privadas, en las cuales simplemente están, lo más importante es Richard Flynn, ¿no? Que entrevistar a cualquier político serio. Entonces, no es una queja, es simplemente una forma de enfocar un tema que bien valdría la pena reflexionar, no entre los periodistas, sino entre los medios, los propietarios de los medios, los directores de los medios, ¿no? Así que tú eres una ventana independiente y gracias por invitarnos, pero hace tiempo que no me ves en un canal grande. Ni a Juan tampoco. Jorge, claro. Pero antes de que continúe nuestro amigo Juan, un republicano, yo creo que a diferencia de un empresario, es el que tiene la película completa. Sí, claro. Y un republicano debe entender que sin sector privado no hay democracia y libertad, porque si no, yo le pregunto a cualquiera, ¿dónde hay república y dónde hay democracia o libertad? ¿Dónde el Estado controla la mayor parte de la economía? En ningún lugar. Mira, ve, eso lo planteaba ese tema, ¿no? Sí, claro, pero eso lo tenemos en el alma nosotros, ¿no? Porque no estamos en el Congreso, Juan Cheput, Vitocho, Antero, yo qué sé, Natalia Primo, en fin, otros. Bueno, estamos fuera de la política oficial, pero estamos permanentemente atentos al tema, opinando en el Twitter, en el Facebook. O sea, no hemos salido, nos quieren sacar de la cancha, pero nosotros seguimos adentro. ¿Por qué? Porque tenemos ese espíritu republicano y democrático, ¿no es cierto? En el cual nos negamos a que la política se reduzca a la anécdota, ¿no? Y ahora la farándula, que es lo peor de todo, ¿no? Tenemos que rescatar la política como la vocación de servicios limpia y correcta que debe ser. Juan, por favor. Mira, yo creo de que existe una especie de complejo de inferioridad en el sector privado para relacionarse mejor con los políticos. Los políticos, en muchos casos, hemos tenido posiciones a favor del sector privado, pero ellos no han sido capaces de tender un puente como para poder generar una verdadera corriente de opinión. Nos han dejado solos. Seguramente son acorralados por esa narrativa de izquierda que dice que si un político se acerca al sector privado es para hacer lobby, ¿no? Y con esa manera satanizan y lo evitan a uno. Y por ese complejo de inferioridad no hay una élite como la hay en Chile. Una vez un senador, que chileno, gran amigo mío, también es amigo de Jorge, pero me reservo su nombre por respeto a él, a raíz del problema que tuvo la señora Lourdes Flores con Cataño, creo que era un empresario del cual ella era abogada y tuvo un problema terrible, ¿no? Porque Lourdes es una persona muy honesta. Este senador chileno me dijo, Juan, acá en Chile, Luxic no dejaría que Lourdes Flores tenga que trabajar con Cataño. Ya hubiera puesto un think tank, un instituto, algo para que ella pueda desempeñarse, hacer política y no tenga que recurrir a trabajar con ese tipo de gente. Esa élite
que financia políticos en el buen sentido que señalaba Jorge, acá es imposible. Más bien financian a las ONGs que les hacen daño. O sea, es una cosa de locos. Muchos de estos señores de izquierda trabajan para los grandes sectores privados. El montonero, que es una voz de derecha y que se define como tal, sin ningún complejo, es dejado de lado cuando debería tener, pues, publicidad de aquellos que defienden un aspecto válido dentro del esquema social. Ahora, Pero, Juanito, para precisar ahí, el montonero sí, digamos, tiene un respaldo de algunos sectores, ¿no? O sea, bueno, pero muy reducido, volviendo, digamos, gracias, pero ¿no? me alegra mucho en verdad, porque es algo bueno. Y ahora, es por eso que los partidos no sobreviven en el Perú. Y ahora con esta pésima ley de financiamiento político va a ser mucho más difícil todavía. Mira, cuando el sector privado tuvo un intento sano y correcto a través de una ONG de financiar a un grupo de políticos, la ONG Reflexión Democrática, de inmediato un grupo de medios de comunicación dijo, están financiando a los que van a ser sus lobistas en el Congreso. O sea, qué afán de hacer esa perversidad. Sin Pero embargo, pero eso es porque no hay respuesta ideológica. no hay respuesta ideológica y por eso te digo, hay complejo de inferioridad. Mira, Ahora, por ejemplo, amigos, lo que debería saber el Perú es que el 80% de los ingresos fiscales lo provee el sector privado. Lo que debería saber el Perú es que en esta pandemia y en esta recesión, todos, absolutamente todos los que trabajan en el sector privado, grandes, medianos, ricos y chicos, se han ajustado los cinturones. Todos, todos estamos mal. Los únicos que han recibido sus 15 sueldos, contando hasta fin de año completitos, son los burócratas del Estado que se llevan casi un tercio del PBI anualmente. Y todo su sueldo lo paga el sector privado. Lo que debería saber el Perú es que el 80% del empleo lo provee el sector privado. Y si ahora hay 7 millones de empleos destruidos, es porque el sector privado está quebrando. Y lo que debería saber el Perú es que no se puede permitir que un grupo de burócratas crean que el sector privado es la gallina de los huevos de oro, que les puedes abrir las entrañas y sacarle los huevos de oro. Eso lo tiene claro el Frente Amplio. Por eso mi invoca. Ustedes son pues políticos de larga trayectoria. Yo sé que ustedes tienen las cosas claras y su trayectoria le indica así, sino que les quería plantear esta pregunta. Porque vemos pues en el Congreso también un populismo exacerbado al respecto, ¿no? Claro. O sea, ese es producto de la improvisación, ¿no? Producto de no haber reflexionado, por eso yo te decía el salto al vacío. Entonces, nuevo presidente, asumiendo Vizcarra, cierra el Congreso, elige un nuevo Congreso, y no era elemental suponer o entender que un nuevo Congreso a un año y medio de elección iba a ser usado de plataforma electoral, de actitudes irresponsables, de populismo a rabiar. Era obvio. Entonces, la queja del señor Vizcarra respecto al Congreso es como quejarse de tu hijo, es su hijo, ¿no? Y hoy día su hijo lo ha tratado un poco al paso, ¿no? O sea, ha ido, ha hablado, ha dicho unas cuantas falsedades. Por ejemplo, ha dicho que él no cometió ningún delito y que el único delito es la grabación clandestina. Lo tengo acá anotado, la grabación clandestina. Que equivocado. Su abogado le debió informar que esa grabación clandestina no es delito. Lo que es delito es si hubiera habido chuponeo. Ya todos los penalistas lo han dicho claramente, no tengo ni que repetirlo, ¿no? Él no reconoce nada. Entonces, en lugar de ir tendiendo puentes, buscando, ¿no? Al final, de desplante torero me voy, acá se queda mi abogado, ¿no es cierto? Que de paso hace 4 días se había dicho que esos hechos sí eran delito, ¿no? Después se explicó que no quiso decir lo que dijo, en fin. Pero se metió en un problema. Para terminar, quiero plantearles un tema mirando hacia el 2021. Miren, a pesar pues de la pandemia, a pesar de la recesión que ya se ha devorado 7 millones de empleos, la población tenemos 20% de pobres ante la pandemia, vamos a terminar con 30% de pobres después de la pandemia. A pesar de todo, el Perú avanza hacia el 2021. Ojalá que todo vaya con normalidad.
pero vemos que las estrellas que aparecen en el horizonte son estrellas, son personas, son personalidades. Digamos, tú ves las encuestas, exceptuando a Hernando de Soto, que tiene una trayectoria consolidada en el proceso político peruano, el señor Salvador del Solar, por más que sea una figura mediática, es una persona que recién empieza en política. Ni qué decir del señor Forsyth, un ex arquero de Alianza Lima que llegó a la alcaldía de La Victoria. Y si vemos sucesivamente, digamos, ¿qué nos espera con este escenario electoral, Juan? ¿No? ¿Qué posibilidades hay de reconstruir, de que las próximas elecciones se conviertan en un escenario de reconstrucción del sistema político, del camino republicano? Porque Mira, hay la posibilidad de un outsider, de un populista, de la aventura. ¿Qué no puede? por supuesto que hay esa posibilidad. Por eso mismo no podemos ver el proceso electoral al margen de lo económico y de lo sanitario. La segunda ola que en estos momentos hay en gran cantidad de países europeos se podría repetir en nuestro país en enero, febrero, marzo, si es la segunda ola de pandemia, si es que no se toman las medidas preventivas y podrían suspender las elecciones. Y por eso mismo yo insisto en lo siguiente, siendo la máxima prioridad el proceso electoral junto con la pandemia y la economía, se requiere de un nuevo gabinete, ¿sabes por qué? Por lo que tú mismo has señalado. Esos 6, 7 millones de desempleados, extrapolando, pueden llegar a 9 o 10, que es lo que dicen los principales economistas. Esos 9 millones de desempleados de hoy no van a tener dinero de sus ahorros en noviembre, en diciembre. La crisis por shock de demanda de gente que no compra va a ser terrible en 2 meses. Ahorita no lo vemos porque la gente está con sus tarjetas de crédito, sus ahorros, pero ya se está sintiendo la depresión por demanda. Y por otro lado, si vemos la irresponsabilidad del gobierno, hoy día el diario Gestión dice que están dejando sin gasto al próximo gobierno. Y por otro lado, el presupuesto que ha presentado María Antonieta Alba no disminuye ni un sol en gasto corriente. Es decir, el sector burócrata sigue igualito. Y si a eso le agregamos que estamos viviendo una coyuntura especial por los precios de los minerales y la agroexportación, pero que ya esa curva está bajando, esos precios excepcionales, pues a partir de diciembre vamos a ver un escenario completamente distinto. Y con estos ministros, la verdad es que ese escenario va a ser de terror. Entonces, antes que suceda, tú necesitas un gabinete con personalidades y con gente con experiencia que empiece a manejar la transición. ¿Por qué? Porque han sido 5 años de turbulencia. Y no puede el cuarto año ser igual a los 4 primeros, el quinto año igual a los 4 primeros. Entonces, en una circunstancia tan especial, con 2 presidentes, 3 vacancias, sin partidos, con gente extremista, con Antauro Humala, con informales, con outsiders, tú necesitas un gabinete bisagra que entregue el Perú en buena condición. Y lamentablemente, como muy bien señalaba Jorge, esto no se puede hablar en los grandes medios de televisión para formar corrientes de opinión. Ese también es parte del problema. El actual Congreso es consecuencia del aislamiento de figuras políticas para que vayan los que ellos querían. Si eso se repite el 2021, va a ser trágico para el país. Muy bien, Jorge, algunas palabras finales. Se nos ha agotado el tiempo. Interesante, reveladora conversación. Bueno, mira, puede haber, me quiero referir a la votación, ¿no? Puede ser que no se alcance 87 votos, pero de repente la mayoría del Congreso opina una vacancia. Entonces eso ya es toda una calificación, ¿no? No, Que las tiene que cosas ser, no van a ser iguales sí, después de no eso. van a ser iguales, pero yo soy escéptico en la hipótesis que mencionaba Juan. O sea, no lo creo, no lo veo capaz a Vizcarra de ser una convocatoria más amplia. No tiene espíritu para eso, no tiene alma para eso, ¿no? No tiene la inteligencia política para eso. Ojalá me equivoque, pero yo veo que él no va a ir por esa ruta, va a estar R con R y le resulta funcional los ministros que han sido militares, en este caso, que son muy buenas personas, no está en discusión su bonomía. El tema es que cuando las papas queman, ellos cierran filas.
cierran filas y se produce nuevamente la imagen de los con ropa comando, ¿no? Detrás del primer ministro, en lugar de estar los otros ministros del gabinete, están los jefes militares. Eso es una forma de actuar deliberantemente que está prohibida por la Constitución y en su momento tiene que dar las explicaciones el primer ministro y el ministro de Defensa por este tema. Muy bien, muchas gracias a Jorge del Castillo, a Juan Cheput, dos representantes de lo que debería ser una élite política en el Perú, al margen de sus posiciones ideológicas, de sus corrientes ideológicas. La política es experiencia, es acumulación de experiencia. Por ahí vi una escuela política que buscaba valores como si se tratara, buscando nuevos valores, decía, como si se tratara de un concurso de cantantes. No, la política no es así. Por eso el Senado existe a lo largo de la historia universal y a lo largo de las historias republicanas. Y quizá lo que le está faltando al Perú es que no tiene un Senado, no tiene ese grupo de hombres con experiencia, con más sabiduría, que puedan morigerar, ¿no? Que puedan atemperar una guerra política que se desarrolla sin cuartel. Muchas gracias, amigos. Gracias. Un placer estar con ustedes. Chao, chao. Juan, buenas noches, Juan. Buenas noches, Jorge. Nos vemos. Chao. Ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.